Decía, che, estoy muy monotemático porque, bueno, siempre hablamos de la dignidad, siempre hablamos de la vida, siempre hablamos de la construcción. Y lamentablemente es un síntoma de nuestra época, principalmente en torno a de si queremos ser felices, ¿no? Si realmente somos felices, si queremos vivir bien, si queremos tener dignidad, si queremos construir nuestro propio proyecto de vida y realmente si somos libres. Eh, Analizaba la cuestión, ¿no? En concreta de lo que comentaba en este sentido Bachman, sobre lo que es el trabajo en la Argentina, sobre lo que es la cultura del trabajo. En ese sentido, a mí me genera muchísimo resquemor y también angustia por lo que en cierto punto significa algo que para mí es lo que es una fuente de identidad, una integración y una ciudadanía. Que creo que eso es el trabajo en la Argentina, que eso es algo que no se ha dado en ningún fenómeno, por lo menos en América Latina, de que un obrero podía llegar a su trabajo, trabajar las 8 horas, tener su obra social, a partir de ese ingreso poder comer, darle de comer a los suyos, poder acceder a su casa, poder acceder a unas vacaciones pagas, poder irse a conocer, poder mandar a sus hijos a la universidad, poder mandar a sus hijos a la escuela pública, que esos hijos puedan estudiar y en consecuencia se iba dando una tradición interesante en la Argentina del ascenso social y de la construcción de una sociedad homogénea. Homogénea en el sentido de que cada uno podía construir su proyecto de vida en base a las posibilidades que le brindaba el Estado y en base a las posibilidades que tenía uno en torno a las condiciones de su subsistencia. Mis abuelos eran analfabetos y aún así pudieron mandar a sus hijos al secundario. Mi padre y mi madre fueron los primeros en terminar el secundario y yo soy el primer universitario de mi familia y nunca me voy a olvidar que el día que cuando me recibí de abogado, mi papá me abrazó y me dijo al oído, lo logramos. Porque era Sí, es un triunfo familiar. era el triunfo Sí. de toda una familia, de toda una Sí. generación. Se llama ascenso social, movilidad social. Bueno, en ese sentido, yo creo que es básicamente la carencia de algo interesante que existe en la Argentina, es una flexibilización en todos los sentidos de la vida. Y esa flexibilización que se da en torno al trabajo, que hoy en día lo estamos viviendo, también se da en la flexibilización de los sueños, en la flexibilización de la representación política, en la flexibilización del sistema de salud, de la educación y demás. Arturo Jaureche decía de que no hay políticas técnicas, hay políticas en torno a los intereses. Y hoy en día lo que estamos viviendo es los intereses del capital, no a los sectores productivos, sino a lo que es este carry trade, a la especulación financiera y a la tecnocracia de los grandes capitales económicos. Y cuando existe eso, básicamente se elige un rol para el trabajo de la sociedad. Y el trabajo deja de tener un rol preponderante. ¿Por qué deja de tener un rol preponderante? Porque el trabajo no es el gran ordenador social del modelo económico que plantea este gobierno. Hay que decirlo, el gobierno no habla de llevar a cabo una política que establezca producción, mejores estándares de producción, mejores estándares de empleo, mejores estándares de economía, que seamos un país competitivo en torno al litio, que seamos un país competitivo en torno a la soja, que seamos un país competitivo que tenga una política de empleo desarrollada a el empleo automotriz, el desarrollo de las industrias. Lamentablemente no existe eso, lamentablemente existe un gobierno que básicamente se endeuda, genera una especulación financiera y a raíz de eso sale el ministro de Economía diciendo... Comprá dólares, amigo. Sí. ¿Qué es lo que va? Y en ese sentido, existe un debilitamiento de la sociedad que se basa en abaratar, fragmentar y debilitar. ¿Y por qué nosotros claudicamos ante esa situación? Porque creemos que no nos merecemos lo que realmente teníamos. ¿Y qué teníamos hace no mucho tiempo? Que no, yo realmente yo no soy kirchnerista en ese sentido, no me defino como tal, al contrario, tipo, tengo una orientación hacia el radicalismo, he militado en el radicalismo, pero este era un país que tenía, como lo decía Bachman, tenía superávit gemelos. No solamente tenía superávit gemelos, tenía una política orientada a la producción y al desarrollo en torno a las industrias blandas, textiles, la construcción de las pymes. No solamente eso, sino que también se invertía el 6% del Producto Bruto Interno en educación y también en desarrollo, sino que también el periodo de mayor ingresos que tuvo la Argentina, que eso es una realidad que no lo podemos discutir, donde el 40% del capital de las ganancias participaban los sectores asalariados, fue durante el gobierno de Néstor Kirchner. Sí, Y en base a esa situación, uno dice, bueno, ¿qué pasó? Y bueno, y acá es donde yo realmente pongo el punto en concreto, es decir, pongámonos a nosotros
en consideración de cuál es nuestro rol en la sociedad. Y nuestro rol en la sociedad se basa también en la vida que nosotros queremos, pero no solamente en la vida que nosotros queremos, sino que en el trabajo que nosotros queremos, en la dignidad que puede llevar a hacer nuestro trabajo. Si nosotros aportamos a la economía en base a mi fuerza productiva, a mi trabajo, quiero que esa fuerza productiva sea o esté a disposición de un país que sea muchísimo más justo, de un país que tenga un mejor acceso a la educación, de un país que tenga mejor acceso a la salud, y así sucesivamente. No quiero que mi fuerza de trabajo esté solamente supeditada a un mercado que solamente está directamente abaratado a intereses punitorios que me cargan a mi tarjeta de crédito por no pagarla a tiempo, Sí. a intereses en torno a no pagar el mínimo de la tarjeta, Sí. que eso solamente establece a los grandes capitales económicos del famoso carry trade, que son los que tienen para invertir millones de dólares para tener plazos fijos a tasas exorbitantes que no existen en ningún lugar de la Argentina, pero esos no son los sectores asalariados. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que viene de llevar al trabajo en la construcción de una sociedad? Un gran ordenador social. El trabajo en la Argentina fue un gran ordenador social. Un gran ordenador social en torno a la dignidad. A la dignidad de la construcción de lo que puede ser la vida de un ser humano. A la construcción de que yo voy a trabajar y con ese trabajo voy a poder darle una mejor educación a mis hijos y capaz el día de mañana, quién sabe, el nieto de un inmigrante italiano se convierta en presidente de la nación. O el nieto de un inmigrante Macri. español se convierta también en presidente de la nación. Son cuestiones en torno a la vida y el proyecto de país que queremos. Y en ese sentido, ese quiebre de ese modelo, porque lamentablemente estamos viviendo un quiebre de ese modelo hace por lo menos 10 años, es algo que ya no se propone reconstruir en la Argentina. Y no lo propone nadie, no lo propone ni la oposición, ni lo propone el oficialismo, mucho menos. Y cuando uno escucha los discursos de la oposición, por lo menos hoy los escuchaba en torno a los senadores, qué sé yo, de Fuerza Patria, por ejemplo, no me proponen nada superador. Es decir, no me proponen en torno a decir, che, trabajemos realmente para reorganizar el trabajo como gran ordenador social, dignificar a los trabajadores, establecer la generación de empleo a través de diferentes políticas y trabajemos en ese sentido. No, hoy en día lo que siempre se propone son flexibilizaciones. Como pasó en los años 90. En los años 90 la solución al desempleo era flexibilicemos Acá para estamos. abaratar costos para que las empresas contraten. Acá estamos. Y ahora estamos acá. En el 2001 fue la ley Banelco. La ley de flexibilización laboral, la más importante que sucedió en la Argentina, fue el año 2001, y que no es que se dio en un marco de tratar de generar empleo y todo lo contrario, sino que era abaratar costos para que principalmente los bonos argentinos no caigan en el mercado y siga la timba financiera que siguió hasta diciembre del año 2001. Y hoy en día es lo mismo que se vuelve a proponer y así sucesivamente. Entonces, cuando yo escucho a los jóvenes que tenemos que trabajar durante 12 horas para obtener un salario de 800.000 pesos, cuando veo a los policías en Rosario que tienen un salario básico de 150.000 pesos, realmente lo que siento que debería proponerse la oposición o lo que deberíamos proponernos nosotros como sociedad es revalorizar el rol del trabajo en la sociedad. Dejémonos de romper las pelotas. Necesitamos construir una sociedad en torno al trabajo como ordenador social para fortalecer nuestro rol como sociedad y dejemos de terminar con esta decadencia que nos lleva a una sociedad cada vez más fragmentada, más debilitada y absolutamente deshomogeneizada. Sí, bueno, esperemos que alguien tome la posta. Ustedes van a tener que tomar la posta, me parece, que son los que militan y son los que van por ahí por la vida con nuevas ideas. Lanzate, Marcela, lanzate. No sé, vamos a ver, Dios dirá. Yo quiero ser presidente, no quiero otra cosa. Yo si soy presidente voy. Escúchame, lo único que les voy a decir es, nada, teníamos una... Gracias por tenemos nuestra encuesta, por supuesto, conocés bien los detalles de esta reforma laboral, el 36% dice que sí, un 64% dice que no. Dice que no, Así chicos, que en nadie serio. sabe lo que se está votando. No, los que... vamos a tratar mañana de repasarlo cuando hacemos al hueso, ¿cómo es que le decimos? En criollo. Porque realmente es importante que sepan. Yo sé que no lo van a poder modificar, pero que sepan qué es lo que está pasando y qué era lo que había y qué es lo que va a quedar. Que en realidad son cambios que son rotundos y que son tremendos. Y que venden muchas cosas como positivas y son negativas. Wiñaski llamaba su columna Wiñaski al hueso. ¿Al hueso? Ah, no, entonces que se llama en criollo. Escúchame, y la otra que te quería decir es que, bueno, en el transcurso de esta noche, yo supongo que va a salir de la Cámara de Senadores. Sí, a ver, el gobierno dice que tiene los votos necesarios para la Yo creo aprobación que sí. en senadores Yo en creo que general. sí. Después va a venir la cuestión de la discusión en particular, Sí, que sí, bueno, se verá sí. en ese sentido.
Y mañana tenemos el debate sobre el régimen penal juvenil, que Sí. básicamente es la baja de la edad de imputabilidad, que hoy está en 16 años, la Sí. quieren bajar a 14. Bueno, por eso, El son proyecto jornadas... el proyecto original era 10 años. Sí. No, es una locura. No, que lo lleven a 10 años que después lo van a tener que poner en 3. Escúchame, en verdad la que... próxima semana tendremos el debate Sí. en diputados. Bueno, son jornadas muy intensas, ¿eh? El presidente quiere las leyes antes de la presentación el 1 una cosa de marzo. no muy importante, que lo sabe muy poca gente, que me parecería interesante resaltar, es que la reforma laboral quería incluir en el marco del debate que quería establecer el oficialismo el traslado de las competencias de la justicia del trabajo a la Ciudad Autónoma de Sí, Buenos Aires. sí, no pudieron. Y no pudieron. Ah, bueno. Pero eso es algo muy importante, Sí. porque Sí. no creo que no se puede decir con nombre y apellido, pero es interesante realmente analizar cuáles son las relaciones de poder en torno al Poder Judicial, a su independencia, y de que los jueces del trabajo, en menor o en mayor medida, han sido garantes realmente de los derechos de los trabajadores durante muchísimos años en la Argentina.